Muy buenas tardes a los que estáis al otro lado de la pantallita. Muy buenas tardes a todos los que habéis venido hoy a estos 24 encuentros con Tolkien. Me cuesta ya decirlo, 24 años, ¿verdad? Hoy estamos con nuestro compañero Sulion, que lo tenéis aquí. Nos va a dar una charla taller sobre el lenguaje de los elfos, sobre las Tengwar. Entonces, nosotros en Twitch vamos a emitir solamente la parte teórica, ¿vale? Luego aquí los asistentes a la sala van a escribir, cada uno, van a aprender a poner en práctica lo que han aprendido, ¿no? Van a escribir sus nombres o lo que quieran escribir. Para Twitch y para YouTube después vamos a dejar solo esa teoría. Vale, nos presentamos. Somos la Delegación Zaragozana de la Sociedad Tolkien Española, el Esmial de Khazad-dûm. Estos, como digo, son ya los 24 encuentros con Tolkien, que ya son yayos. ¿Qué se dice pronto? Que se dice pronto. Que son una serie de actividades que solemos hacer en Zaragoza para acercar a Tolkien al público. Pero además, en los últimos años también tenemos esta conexión a través de Twitch, que hay un equipazo detrás que no lo estáis viendo, pero lo hay. Y luego también lo dejamos en emisión en YouTube para que se pueda ver este tipo de charlas también al otro lado del charco o en otras localizaciones de todo el mundo, en realidad, porque las sociedades Tolkien existen por todo el mundo. Vale, hoy ya es el tercer día de actividades que tenemos en estos encuentros. Tenéis en todas nuestras redes sociales, que los tenéis aquí en los roll-up o por internet, tenéis toda la programación, ¿vale? Estos cartelitos que veis aquí, que vosotros también podéis acceder a ellos. ¿Qué nos queda ya esta semana? Pues tendremos mañana la presentación de la comisión de juegos, porque la asociación está dividida, entre otros grupos, en comisiones. Una de ellas es la de juegos, también hay de literatura, de música y bailes, de naturaleza, en fin, varias comisiones. Y el último día tendremos un invitado de otra delegación, de una delegación de Madrid, de Númenor, el Esmial de Númenor, que también nos va a dar una charla bastante interesante sobre influencias que recibió Tolkien a la hora de escribir algunas de sus historias. No os quiero hacer mucho spoiler y si no, pues lo tenéis todo en las redes sociales. Seguidnos ahí, y os enteraréis. ¿Algo que quieras comentar antes a nuestros televidentes de Twitch? Nada, que tomen apuntes, sí. A los asistentes a la clase aquí presencial les he preparado un material, ¿vale? Pero el material de momento no se puede... No lo hemos mandado telemáticamente. ¿Se podría colgar en algún sitio? Eso es. ¿Podría ser? Si queréis, lo podemos poner en nuestras redes sociales, ¿no? Para que puede ser, sí, eso es. O nos escribís a la delegación por correo electrónico y os lo podemos pasar, ¿vale? Todo el material. Eso es. Creo que te voy a dejar ya los mandos. Fenomenal. Vamos a cortar con esta cámara cercana porque nos vais a ver en la otra que tenéis ahí al lado. Y a todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias por asistir otro día más. Y que disfrutéis. Fenomenal, ¿ya puedo manejar esto? Sí, muy bien. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta charla taller, ¿vale? Que tiene como título Taller de Escritura Tengwar, el alfabeto de los elfos. ¿Alguno de vosotros sabe lo que pone debajo? No, esa sería una respuesta demasiado evidente, no. No. Pues no os preocupéis porque dentro de una horita, más o menos, cuando termine el taller, sabréis leer esto, sabréis transcribir esto al castellano. Aquí pone una frase en castellano, ¿vale? Y sabréis transcribirlos. No sabéis la ilusión que me hace estar hoy aquí, principalmente por dos motivos. Primero, porque estamos en la Universidad de Zaragoza, la que fue mi casa durante 12 años. No tardé tanto en acabar la carrera, tranquilos, fueron diferentes etapas. Y segundo, porque recuerdo en esa época de estudiante ver los carteles de los encuentros con Tolkien. Después, recuerdo, por supuesto, asistir primero como no socio a estos eventos y luego ya como socio. Y, jolín, hoy tengo el privilegio de estar aquí de ponente haciendo este taller. Me gustaría empezar con dos disclaimers, ¿vale? Dos advertencias. La primera, yo tengo muy poco mérito a la hora de preparar este taller. El verdadero mérito lo tiene la Comisión de Lenguas, la gente que formaba la Comisión de Lenguas en los años 99 y 2006, que hicieron un modo de escribir castellano con letras Tengwar, ¿vale? Yo, de verdad, lo único que he hecho ha sido adaptar ese material que tiene la Comisión de Lenguas en una web que nombraremos ahora, la web Lammenor, que es maravillosa. Y luego en un artículo que salió en la revista el número 53, en la que Helios de Rosario sintetiza todas estas cosas, ¿vale? Yo lo único que he hecho ha sido coger ese material, ¿vale? Bueno, explicarlo de forma pedagógica, ¿vale? Para que se pueda explicar en un taller de una horita,
Pero nada más, de verdad, nada más. El segundo de los disclaimers, no vamos a hablar de lenguas, ¿vale? Vamos a hablar de escritura, vamos a hablar de alfabetos, es decir, no vamos a salir de aquí sabiendo hablar élfico, vamos a salir de aquí sabiendo transcribirlo, ¿vale? Pero no vamos a salir del castellano, vamos a transcribir frases escritas en castellano, pues eso, de alfabeto latino, que es lo que utilizamos normalmente, al alfabeto Tengwar o viceversa, ¿sí? Leer algo como lo que estaba escrito antes en Tengwar y transcribirlo al castellano. También me gustaría decir cómo nace este taller. Yo soy profesor de secundaria y entonces, bueno, pues cuando me metí en este fregado, en este gremio, pues me encontré con unos adolescentes, pues muchos de ellos conocían a Tolkien a través de las películas, ¿no? Como tanta otra gente, ¿no? Entonces me apetecía explicarles quién era Tolkien y me apetecía ponerles un caramelito en la boca para que después ellos, bueno, pues en el futuro, cuando sea su momento, ¿no? Pues profundicen más en la obra de Tolkien. Pero claro, no quería tampoco meterles una chapa aquí de, pues Tolkien nació en el año 1892, ¿vale? Porque eso para los adolescentes es poco atractivo. Entonces, bueno, pues se me ocurrió esta forma de introducirles en la Tierra Media, pues eso, de una manera un poquito más amena, ¿no? Un poquito más práctica. Sin embargo, bueno, hay que decir que solamente el taller en sí sobre escritura Tengwar se quedaba, bajo mi punto de vista, se queda un poco cojo. A mí me gusta también enseñarles pues, quién fue este señor, ¿no? Que nos tiene aquí reunidos hoy. Y por eso vamos a empezar hoy este taller de esta manera, explicando quién fue Tolkien y explicando qué le llevó a crear un legendario narrativo, pues eso, alucinante, ¿no? Es un taller, este de aquí es un taller expandido con respecto a lo que yo suelo hacer con los adolescentes. A los adolescentes, pues eso, les hago un taller sencillito con 4 cosas para que sean simplemente capaces de escribir 4 cosas, transcribir 4 cosas. Aquí veo rostros ávidos de conocimiento, entonces voy a tratar de llenar esa necesidad. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? John Ronald Reuel Tolkien fue un escritor que nació en 1892, nació en Sudáfrica, porque su padre trabajaba allí en un banco, murió en 1973 en Inglaterra. Y todo el mundo le conoce por su faceta de escritor, ¿no? Sobre todo por estas 2 obras, El Hobbit, que se publicó en 1937, y El Señor de los Anillos, que se publicó en 3 partes entre 1954 y 1955. Pero la realidad, y a mí eso es algo que me sigue sorprendiendo a día de hoy, es que Tolkien no era 100% escritor. De hecho, yo diría que él no era escritor, o por lo menos no lo era en su primera parte de su vida, ¿no? Escribía cosas, pero profesionalmente no lo era. Y lo sorprendente de todo esto es que crease este legendario narrativo en sus ratos libres. Él era profesor, sí, por supuesto, le encantaba escribir, le encantaba otras cosas, le encantaba hacer otras cosas relacionadas con la literatura, que ahora vamos a ver también, pero lo alucinante es eso, ¿no? Que él realmente, pues eso, era un filólogo, un amante de las lenguas, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver qué lleva, pues eso, a un joven Tolkien, amante de las lenguas, a ponerse a escribir un legendarium fantástico, ¿sí? Que además, ¿no? Con la connotación que tenía, pues eso, dentro del mundo académico, la literatura fantástica. Pues eso, ¿qué lleva, ¿no? A un joven filólogo a enfrascarse en esta tarea. Vamos a empezar por datos puramente biográficos. Vamos a resumir su juventud en 8 actos, ¿vale? Como hemos dicho, nace en 1892 y 4 años más tarde fallece su padre. En ese momento, su madre y su hermano Hilary y él vuelven a vivir en Inglaterra. En realidad, en ese momento ya estaban en Inglaterra porque habían ido de viaje, pero bueno, digamos que no vuelven a Sudáfrica, sino que ya se quedan a vivir en Inglaterra, ¿vale? Y hay un periodo ahí entre 1896 y 1911 en el que primero viven en Sarehole, que es un pueblecito cerca de Birmingham, y luego, por cuestiones prácticas de ir al colegio, viven en la propia Birmingham. He puesto aquí la palabra versus. ¿Por qué? Porque Tolkien sintió ese cambio de Sarehole a Birmingham como un gran cambio. Realmente eran 2 ciudades o dos localidades muy distintas. Sarehole era una
un pueblecito, ¿vale? Rural, lleno de naturaleza, y Birmingham era todo lo contrario, una ciudad industrial, vamos a decir, estéticamente muy distinta, ¿no?, a lo que puede ser la naturaleza, y Tolkien ahí sintió una verdadera, una primera, digamos, pues eso, acercamiento a sentir que a él lo que le gustaba era la naturaleza, el campo y las cosas sencillas, mucho más que las ciudades, ¿no? Mucho más que las zonas industrializadas. En 1900, su madre se convierte al catolicismo, esto hace que rompan algunos lazos familiares. Tolkien esto lo ve como un gran cambio en su vida, porque dice que eso agrava la enfermedad que tenía su madre, ¿vale? Diabetes, y eso genera o provoca, digamos, que en 1904 fallezca su madre, ¿vale? En ese momento su tutor legal pasa a ser Francis Morgan, que es un sacerdote católico que les había ayudado mucho a la familia en esos últimos años, y que se encarga, pues eso, del cuidado tanto de Tolkien como de su hermano Hilary. En ese periodo, 1911, ya antes de fallecer su madre, desde 1900 hasta 1911, estudia en una escuela prestigiosa de Birmingham, que se llama King Edward's School, y posteriormente, en 1911 hasta 1915, estudia lengua y literatura inglesas en el Exeter College de Oxford. En 1916, contrae matrimonio con Edith Bratt. No profundizo en la relación del noviazgo con Edith Bratt, pero también es un noviazgo de película, ¿vale? Y como un par de años antes había estallado la Primera Guerra Mundial, en 1914, bueno, pues él termina la carrera y en 1916 lo llaman al frente, a la batalla del Somme. Afortunadamente, enferma, él llega ya al frente, llega a pelear en la guerra, pero afortunadamente, digo, enferma, y entonces es evacuado, ¿vale? Contrae una enfermedad que pasaban los piojos, que se conocía como fiebre de las trincheras, ¿sí? Y gracias a eso salva la vida. A mí esto me hace plantearme también, jolín, cuánta gente, ¿no?, fallecerá ya no solo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuánta gente fallecerá sin que podamos llegar a disfrutar de aquello para lo que estaban llamados, ¿no? Imaginad que Tolkien hubiese fallecido en el año 16. ¿No estaríamos hoy aquí? ¿No? No estaremos hoy aquí. Es muy curioso pensarlo, ¿no? Pues eso, afortunadamente enferma. Él tiene durante toda su vida también una salud medio frágil, entonces no se termina de recuperar del todo, lo mandan a Inglaterra de nuevo y ya no vuelve a la guerra. Y aquí he puesto que en 1917 comienza a dar forma tangible a la Tierra Media. Realmente, ayer Aldarion, yo no pude estar en la charla, pero ayer Aldarion nos habló que la Tierra Media en realidad llevaba gestándose ya años, ¿sí? Pero en 1917, estando convaleciente, es cuando de repente se pone a dar forma, vamos a decir ya, un poquito más tangible, ¿sí? Un poquito más formal a lo que será su propio legendario. Aparte de estos datos, que son puramente biográficos, me gustaría destacar un par de elementos más de su juventud. El primero es el Tea Club and Barrovian Society, que se suele abreviar como TCBS, que es un grupo de amigos que hizo en el colegio, son compañeros suyos del King Edward's School de Birmingham, ¿vale? Es un grupo que en el colegio estaba formado por más gente, pero que cuando afianzan su amistad fuera del colegio, ¿vale?, lo hace con estas tres personas, ¿vale? Con Jeffrey Smith, con Robert Gilson y con Christopher Wiseman. Un punto de inflexión para ellos, que después además nombraban en sus cartas, fue lo que ellos llamaban el Concilio de Londres, que fue una reunión que hicieron en casa de uno de ellos antes de la Navidad de 1914. Eran un grupo de amigos que para Tolkien resultaron muy reveladores, porque él sentía una amistad muy fuerte con ellos y además se sentía inspirado. Esta es una cita literal de una carta que escribió a otro de ellos, ¿vale? Y hablaba de una fuerza de inspiración que sentíamos los cuatro después de pasar unas pocas horas juntos. Aquí Tolkien descubrió que estaba llamado, realmente los cuatro se sentían llamados a hacer cosas grandes.
¿vale? Se sentían llamados a escribir. Ellos tenían la idea de hacer una especie de mitología para Inglaterra, ¿vale? Empezaron a descubrir ya las mitologías de otros países y tenían la idea de escribir, pues eso, relatos fantásticos, relatos míticos con valores morales, bueno, pues un poco ambientados en el país donde vivían. Desafortunadamente, la TCBS se disolvió porque Gilson y Smith pues no tuvieron la suerte que tuvo Tolkien y fallecieron en las trincheras. Entonces, bueno, pues no pudieron completar la tarea para la que se sentían llamados. A mí hay una carta que siempre me conmueve mucho leer. He traído 3 citas, ¿vale? Esta es la primera de ellas. Dice así: mi mayor consuelo es que si esta noche me voy por los Inbornales, salgo en misión dentro de unos minutos, todavía quedarán miembros de la gran TCBS para anunciar lo que yo soñaba y en lo que todos concordábamos. Estoy seguro de que la muerte de uno de sus miembros no puede disolver la TCBS. La muerte puede hacernos repulsivos o impotentes como individuos, pero no puede poner fin a los 4 inmortales. Es un descubrimiento que comunicaré a Rob antes de salir esta noche. Y díselo también a Christopher. Que Dios te bendiga, querido John Ronald, y que digas las cosas que yo intentaba decir cuando yo no esté para decirlas, si esa es mi suerte. Siempre tuyo, Jeffrey Smith. Imaginad que recibís una carta de vuestro mejor amigo. Seguramente cuando la recibió Jeffrey Smith ya había fallecido, en el que te dice que completes la tarea para la que estáis llamados, ¿no? Que digas las cosas que todos ellos intentaban decir, ¿no? Cuando ya hayan fallecido. Pues Tolkien de alguna manera se sintió llamado a completar esa tarea de la TCBS, ¿no? Y a escribir ese corpus mitológico, esa mitología para Inglaterra de la que hablaban los 4 amigos. La TCBS tuvo mucha influencia en su vida y de hecho hay varios grupos culturales, ¿vale? Similares a estos, similares a la TCBS, de los que formó parte, algunos de ellos, los que fue miembro fundador, digamos. Primero como estudiante en Oxford, formó los Apolaustics, después como profesor en Leeds, estuvo trabajando en Leeds del 20 al 25 y allí formó el Viking Club. Cuando volvió a Oxford ya como profesor fundó los Coolbeaters y el más famoso de ellos es The Inklings, del que formó parte también C.S. Lewis y otros personajes del Oxford de entonces como Hugo Dyson o Charles Williams. Algunos de estos grupos tenían un propósito muy concreto, leer obras muy concretas, pero todos ellos son grupos culturales, masculinos todos ellos, de acuerdo a los cánones de la época, en los que compartir su pasión por las mitologías y su pasión por la literatura y por la literatura fantástica y también su pasión por escribir, compartir los escritos que muchos de ellos iban haciendo. El segundo de los elementos que me gustaría destacar de su juventud es la creación de lenguas, ¿vale? La creación de lenguas que se nutre del conocimiento de lenguas reales. Con 7 años ya sabía hablar latín y algo de francés, porque se lo había enseñado su madre. Eduardo Segura, que es una de las personas que mejor conoce y, bajo mi punto de vista, comunica a Tolkien, dice, con 7 años Tolkien ya sabía latín, pero no como decimos ahora de los niños, este niño sabe latín. No, con 7 años Tolkien sabía latín. ¿Vale? Después conoce el galés. Y ahí se da cuenta de que hay ciertas combinaciones de sonidos asociadas a representaciones, ¿sí? Asociadas a conceptos concretos, que despiertan en él respuestas emocionales. Y se da cuenta de que hay palabras que pegan, ¿no?, con el concepto que representan y palabras que no. Y se empieza a preguntar por qué. ¿Sí? ¿Por qué hay palabras que me suenan bien y palabras que no me suenan bien? Después descubre también el gótico y el anglosajón, entre otros idiomas, y se interesa también por la evolución histórica. ¿Cómo cambian las lenguas? ¿Sí? ¿Cómo cambian las palabras a lo largo de la historia? ¿Y por qué lo hacen? ¿Sí? Y otra lengua que podemos destacar también como gran inspiración fue el finlandés, que descubre en 1912 y que compara con un vaso de vino, ¿no? Dice, fue embriagador.
como digo, el conocimiento de lenguas reales le lleva a inventar nuevas lenguas. Hay un ensayo que me parece súper divertido y súper entretenido de leer, que se llama Un vicio secreto, por eso he titulado así esta parte de la charla, en el que él habla de su afición a escribir lenguas. Y entonces empieza hablando de que con sus primas, unas primas suyas, le enseñaron un idioma que se llama animálico, que básicamente está formado por palabras de animales en inglés. A partir del animálico, junto con otra de sus primas, inventa el Nefbosh, que es pues eso, una evolución de un poquito más elaborado. Y años más tarde inventa otro idioma que se llama el Nafarín, que está basado en el inglés, pero con influencias del latín y del español. Él entonces no sabía español, pero cogía los libros que tenía Francis Morgan en su habitación. Porque Francis Morgan había nacido en España. ¿Sí? Digamos que está emparentado con la gente que tiene las bodegas Osborne, digamos. ¿Vale? Entonces él había nacido en España, había nacido como Francisco Javier. ¿Sí? Entonces tenía libros en castellano, los coge y a partir de ellos, pues eso, empieza él a aprender español de forma autodidacta. También empieza a inventar alfabetos, después veremos algunos, no de la época escolar, veremos algunos posteriores. Y a partir del finlandés, en 1915, había desarrollado una lengua, que posteriormente llamaremos lengua élfica, con la que comienza a escribir poemas. Y entonces se empieza a preguntar, ¿y si estas lenguas cobrarán vida? Esto de hacer un pasatiempo para escribir lenguas está muy bien, pero ¿y si empiezo a describir personajes que hablen estas lenguas? Bueno, pues el brote definitivo, ¿vale?, llega en un poema del siglo IX, que dice así, supongo que ayer Aldario nos hablaría, ¿no?, del Earendel. Dice así, Earendel en glabeortast ofen midengerd monum sendet. ¿Alguna vez habéis hecho un canto de alabanza del siglo IX? Pues hemos venido a un taller y aunque no habéis venido para esto, igual es el momento de hacerlo. ¿Sí? 1, 2 y 3. Venga, 1, 2 y 3. Eala, earendel, englabe hortast. Offen midengert, monum sendet. Muy bien, muy bien. No, bueno, es un canto de alabanza. Dice, se puede traducir como Salve Earendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Aparte de la evidente y sorprendente aparición aquí de ese término, Midengard, que Tolkien tradujo y acuñó como Tierra Media, ¿no? Y ha pasado a la historia, digamos, como uno de los conceptos pues, más conocidos, ¿no?, de la obra de Tolkien. Lo cierto es que este poema supuso una gran inspiración para Tolkien y empezó a escribir relatos sobre un marinero que se llamaba Earendel, ¿vale? El marinero a veces era marinero de verdad, en alguno de los relatos, que iba por el mar, y en otros era marinero que iba por el cielo. Y entonces es cuando se pregunta, ¿y si este marinero viaja a lugares desconocidos, se encuentra con personajes fantásticos, y son estos personajes los que hablan las lenguas que yo estoy inventando? ¿Sí? Eso fue lo que motivó a Tolkien a la hora de desarrollar lo que fue después todo su corpus mitológico. ¿Vale? En principio el poema lo descubrió en 1914 y fue, pues eso, rumiando poco a poco durante esos años hasta que, como hemos dicho, en 1917 ya es cuando se empieza a formar la Tierra Media de forma ya más tangible, ¿no?, a partir de todos esos retazos. Ayer Aldarion eso nos contó todas esas influencias que ya venían gestándose desde 1914, incluso desde antes, ¿no? Como digo, el ensayo en el que habla de todo esto me parece súper divertido. Mira, me vais a permitir una valoración personal. Yo no me fío de esta gente que se toma a sí misma demasiado en serio. Hay gente que te cuenta las cosas que hace como si fuesen lo más importante del mundo. A mí me gusta la gente que sabe reírse de sí misma. Y este ensayo es un ejemplo perfecto de cómo Tolkien se reía de sí mismo. A pesar de ser una mente brillante, ¿vale?, se reía constantemente de sí mismo. Y dice así, el carácter evidentemente gratuito del pasatiempo, de inventar lenguas, juega en su contra. No permite ganar premios ni vencer en competiciones, hasta ahora. No se pueden hacer con él regalos de cumpleaños a las tías, por regla general, ni obtener ninguna beca, dignidad de miembro o alabanza.
también es, al igual que la poesía, contraria a la conciencia y al deber. El poco tiempo que podamos dedicarle, hemos de arrancarlo de las horas que le dedicamos a nuestra formación, a ganarnos el sustento. Os invito a leer este ensayo, porque de verdad que es muy interesante y muy divertido. Entonces, podemos resumir toda esta parte, ¿vale?, que hemos hecho hasta ahora, diciendo que Tolkien tenía dos motivaciones a la hora de escribir. Por una parte, crear ese corpus mitológico, esas historias fantásticas, ¿sí?, con valores morales, en definitiva, crear una mitología para Inglaterra, y luego dar vida a los idiomas que él mismo inventaba. Pero para Tolkien, estas dos cosas en realidad estaban muy relacionadas. En el propio ensayo del que hemos estado hablando, dice lo siguiente, dice: la elaboración de un idioma y una mitología son funciones relacionadas. Para dotar a un idioma de un sabor singular, debe haberse entretejido entre las hebras de una mitología individual. Individual se refiere a creada por una persona. Lo contrario también es cierto. La construcción idiomática que se lleve a cabo alumbrará una mitología. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es estudiar uno de esos elementos, ¿sí?, que inventó Tolkien, uno de esos elementos de su corpus mitológico, que no es ni parte esencial de la mitología ni es una lengua, sino que es un complemento a ambas, que es el alfabeto Tengwar. Y para eso vamos a empezar viendo la distinción entre alfabeto y lengua. De la misma manera que nosotros utilizamos el alfabeto latino y con ese alfabeto latino podemos escribir pues, muchas lenguas, casi todas, ¿no? El español, el francés, el inglés y tantísimas otras. Con el alfabeto Tengwar podemos hacer lo mismo. El alfabeto Tengwar inicialmente estaba pensado para escribir el Quenya y el Sindarin, que son las principales lenguas élficas. También la lengua negra, la inscripción del anillo que tenéis ahí, está escrito en Tengwar, pero realmente con Tengwar se puede escribir cualquier idioma. Tolkien escribía mucho en inglés, ahora lo veremos, pero también podemos escribir el español. Entonces, como he dicho antes, en 1999 y luego revisado en 2006, la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien Española estableció un modo, unas normas, para escribir Tengwar en castellano. Y eso es lo que vamos a hacer, transcribir el castellano, el español, de alfabeto latino a alfabeto Tengwar. Y también eso nos permitirá leer o transcribir de alfabeto Tengwar a alfabeto latino. Sí, pero siempre dentro del español. Antes de empezar con las Tengwar, vamos a ver tres ejemplos de otros alfabetos que inventó Tolkien a lo largo de su vida. El primero de ellos es previo a las Tengwar, tanto en el mundo primario como en el mundo secundario. Se conoce como alfabeto Sarati y Tolkien lo desarrolló en 1919. En el mundo secundario, es decir, en el mundo fantástico creado por Tolkien, fueron inventados por Rúmil, que es un elfo noldo que vive en Valinor. La curiosidad de esta forma de escribir es que se leen de arriba abajo, ¿vale?, y que las vocales están formadas por signos diacríticos. Veremos que eso después en las Tengwar también se utiliza. Todos esos simbolitos que vemos por ahí a la izquierda y a la derecha de lo que parecen ser las propias letras, ¿vale?, en realidad son las vocales. El segundo de los alfabetos se conoce como angerzas o kirth o directamente runas. Este está descrito en el apéndice E del Señor de los Anillos, igual que el alfabeto Tengwar, y está pensado para ser talladas en piedra o madera, a diferencia de las Tengwar, que están pensadas para ser escritas. Aunque asociamos este tipo de alfabeto a los enanos, lo cierto es que lo inventaron los elfos Sindar en Beleriand. Tiene diferentes variantes, la más conocida de ellas, dice Tolkien, que la inventó Daeron, que era un trovador del reino de Doriath, en Beleriand. En la Segunda Edad, este alfabeto traspasa las montañas azules y llega hasta Eregion. En Eregion, con el comercio que había entre este reino élfico y Moria, ¿vale?, se introducen también en Moria y es cuando empiezan a utilizarlas los enanos. Y a partir de ahí se expande dentro de
dentro del mundo de los enanos y llega a haber otro modo distinto que se llama modo de Erebor. Hay incluso algún modo más, ¿vale? Pero simplemente para que seáis un poco eso, conscientes de que hay más variantes, digamos, de estos alfabetos. Y el tercero de los que he traído aquí se conoce como alfabeto Goblin y no pertenece como tal a la Tierra Media. Aparece en 1932 en un libro muy bonito que se llama Cartas de Papá Noel, cuando los hijos de Tolkien eran pequeños, recibían todos los años unas cartas escritas por Papá Noel. Al principio solo por Papá Noel y luego van apareciendo otros personajes. Y uno de esos personajes es Karu, o Karhu, no sé cómo se pronunciaría, que es un oso polar. Que pone además el contrapunto cómico. Siempre además intenta ayudarle al pobre Papá Noel, pero es muy torpe y siempre genera situaciones muy, muy cómicas. Pues se dejan las ventanas abiertas y se vuelan todas las cartas, este tipo de cosas. Cuando escribe con muchas faltas de ortografía. Es muy gracioso. Y una de las cosas que hace, como digo, en 1932, es inventar un alfabeto que parece ser que él ha visto en unas cuevas en las que hay goblins. Años más tarde, creo que es en el 36, bueno, no sé, unos años más tarde, publica, en las cartas de Papá Noel aparece la correspondencia de símbolos goblin a símbolos latinos. He traído 3 ejemplos, pero podríamos haber traído mucho más. En la página de la Tolkien Estate nos hablan de todos estos alfabetos, que en realidad muchos de ellos no son originales, sino que simplemente son variaciones o evoluciones unos de otros. Pero los he puesto aquí para que seáis conscientes de que, bueno, pues era una afición que tenía Tolkien a la que le dedicaba tiempo, ¿sí? Que se tomaba muy en serio. Y pasamos ya a explicar más en detalle el alfabeto Tengwar. En el mundo primario, es decir, en la Inglaterra del siglo XX, Tolkien comienza a escribir diarios entre 1919 y 1933, escritos en inglés, pero utilizando sus propios alfabetos. Las Tengwar aparecen por primera vez en 1926, pero como los diarios no estaban pensados para que los leyese nadie, sino para uso personal, pues los caracteres no tenían correspondencia fija. Tolkien iba cambiando los criterios, pero no se preocupaba por decir qué criterio utilizaba en cada momento, sino que él simplemente los utilizaba como diario, ¿no? Para poner en papel sus pensamientos. Entonces, años más tarde, cuando Tolkien se convirtió en una persona relevante y alguien trató de descifrar lo que ponían esos diarios, pues me quitó el sombrero ante la persona que intentase hacer eso y tratase de hacerlo, porque tuvo que ser una tarea titánica. En la biografía de Humphrey Carpenter, al final del todo, Humphrey Carpenter agradece a su mujer la descripción, la lectura de los diarios. No sé si fue solo la mujer de Humphrey Carpenter o fue alguien más, pero vamos, desde aquí mi admiración a las personas que lo hicieran. Como he dicho antes, las Tengwar aparecen descritas en el apéndice del Señor de los Anillos, entonces fueron conocidas por los lectores y muchos de ellos le escribían cartas escritas en Tengwar. Algunas de ellas las contestaba, porque estaban bien escritas, se podían leer y se podían contestar, pero otras no. Había lectores que no terminaban de entender del todo cómo funcionaba aquello y bueno, pues le escribían cosas que Tolkien no era capaz de descifrar. En el mundo secundario, es decir, en la historia fantástica, las Tengwar son creadas por Fëanor en Valinor, basándose en el alfabeto Sarati que hemos visto antes. Desde luego el tío era orgulloso, pero con motivo. O sea, si me permitís la referencia, hay un elfo que lo hace todo en Valinor, hay un elfo que en Valinor lo hace todo. ¿Vale? Entonces, cuando se produce el exilio, Fëanor se lleva a la Tierra Media su orgullo, a los Noldor y el alfabeto Tengwar. ¿Vale? Entonces, es por eso que en la Tierra Media se expande este alfabeto. En la Tercera Edad su uso estaba muy extendido, tanto como la lengua común, dice Tolkien. De hecho, el otro día leímos la lectura interactiva del Puente de Khazad-dûm y ahí vemos que en la cámara de Mazarbul, en el libro que escriben los enanos, ¿no? en el encierro
en Moria, algunos están escritos en caracteres élficos. O sea que hasta los enanos utilizaban este tipo de alfabeto. Dice Tolkien que aunque originalmente las letras no tenían correspondencia fija, poco a poco se van adaptando a las peculiaridades, ¿sí?, a los fonemas y además a la propia evolución histórica de las lenguas. Así que en cada idioma la correspondencia de las Tengwar a cada letra o a cada sonido es distinta. Esto significa que hoy vamos a aprender el modo castellano, ¿vale? Pero si queremos aprender a utilizar las Tengwar para transcribir otros idiomas, ¿vale? Tendremos que investigar un poquito más, ¿vale? Tendremos que ver en cada idioma a qué sonido o letra corresponde cada una de las letras. Muchas de ellas coincidirán, ¿vale? Pero otras no. En cualquier caso, lo que vamos a ver hoy nos sirve, pues eso, para ver un poco las cosas generales que son comunes a muchos idiomas y para, pues eso, para introducirnos en este mundo. Si tenéis curiosidad por ver cómo funcionan en otros idiomas, os remito al apéndice E del Señor de los Anillos, donde encontraréis mucha información. Vamos a ver cómo escribir estas letras. Todas ellas están formadas por un tallo, ¿sí?, y un arco. Este arco puede ser puede ser abierto o puede ser cerrado. Puede ser simple o puede ser doble. De nuevo, cerrado o también abierto. Y el tallo puede ser normal, como está así hacia abajo, pero también puede ser alzado o puede ser reducido. Y todas estas opciones se pueden repetir si el arco lo abrimos hacia la izquierda y hacia arriba. Esto nos da 24 caracteres, ¿vale?, que se clasifican en 4 series y 6 grados. Aquí tenemos su forma y tenemos también su nombre. El nombre obedece al sonido para el que originalmente estaban pensadas, ¿vale? Algunas de ellas conservan ese sonido, pero otras de ellas no. Como digo, se adaptan a los idiomas que representan en cada caso. Entonces, pues en algunos casos, en castellano vamos a ver que en algunos casos se corresponde, o tiene sentido, digamos, con el sonido que representan, pero en otros casos no. La forma de las Tengwar, para que veamos también lo pensado que tenía todo Tolkien, nunca está de más recordarlo, ¿vale? No es al azar, sino que se clasifica de esta manera. Cuando el tallo es hacia abajo, las consonantes son oclusivas. Si el arco es simple, son sordas, y si el arco es doble, sonoras. Cuando el tallo es hacia arriba, ¿sí?, elevado, son fricativas. Y el quinto grado y el sexto grado, el quinto está pensado para nasales y el sexto para consonantes débiles o semivocálicas. Por otra parte, la primera columna está pensada para consonantes dentales, la segunda para labiales, la tercera para palatales y la cuarta para velares. ¿En castellano se usan todas estas? No, utilizamos solamente estas. Aquí vemos que en azul tenéis la letra o el fonema, ahora explicaremos un poco qué representan. Como vemos, en castellano se ajusta bastante bien a la clasificación anterior. Tenemos en los dos primeros grados todas las oclusivas, ¿vale? La T, la P, la Ch, que a veces la Ch no es exactamente oclusiva, pero bueno, a veces se considera africada, ¿no?, que es un poco a medio camino. La K, la D, la B, la R, el sonido R, que son oclusivas. Y luego tenemos en los dos siguientes grados las fricativas, la Z, la F, la J, la Y, la V. ¿Vale? Luego tenemos las nasales y la R suave, que tenemos en la última fila, y la W, que es un poco, pues eso, semivocálica. Aparte de estas, tenemos Tengwar adicionales en el modo español, y en otros también existen. Existirían algunas son comunes y otras son un poquito distintas. ¿Qué son estas de aquí? ¿Vale? Para la R fuerte se utiliza este símbolo que se llama Romen,
Bueno, y estas otras. Todas estas consonantes que tenéis en esta tabla son las que tenéis en la primera página del documento que se os ha repartido, ¿vale? Porque obviamente memorizar todo esto para hacer el taller después es una tarea titánica que veo que por aquí ya han hecho. No era necesario. Pero como digo, aquí de momento solo estamos hablando de consonantes. ¿Podemos empezar a escribir todavía? Todavía no. Para comenzar a escribir tenemos que hacernos dos preguntas. Fruto de esas dos preguntas vamos a tener 4 formas de escribir. La primera pregunta es, ¿queremos representar las vocales con letras propias o con signos diacríticos? Letras propias son otras Tengwar, signos diacríticos son esos puntitos, ¿sí? Como veía, el típico puntito de la I, ¿no? Puntitos encima de las letras. Segunda pregunta, ¿queremos transcribir de acuerdo con la ortografía tradicional o con la pronunciación? El modo español, que como digo estableció la Comisión de Lenguas, permite las dos cosas y de hecho incide en que no son estrictas. Se pueden hacer variaciones, digamos, según las necesidades de cada palabra en cada momento. Esto está de acuerdo con los que escribía Tolkien, ¿vale? Y de hecho en los documentos que tiene la Comisión lo establece así. Dice que no son estrictos y que además Tolkien escribía de esa manera, mezclando un poquito los dos modos, ¿vale? Según la ortografía tradicional o según la pronunciación. Las 4 opciones para escribir en la palabra valle, por ejemplo, nos generarían estas cuatro formas. En todas ellas ponen la misma palabra, que es valle. Llévate y así. Llévate todas. De momento no sabéis escribirlo, o sea, de momento no sabéis leer esto, lo que pone aquí, pero simplemente quiero que os fijéis en que en el criterio fonético, a ver si lo buscáis en las hojas que tenéis, en el criterio fonético, en la primera página, la primera. En el criterio fonético, la primera letra que hay es la correspondiente a la B, ¿sí? A la letra B. ¿Sí? ¿Lo reconocéis? Y en el criterio ortográfico es la correspondiente a la V, ¿vale? Eso es porque fonéticamente no distinguimos entre V y B, ¿sí? Pero según el criterio ortográfico sí que lo hacemos. Y luego, las vocales plenas, como veis, las vocales, tanto vocales como consonantes, están escritas por Tengwar, ¿sí? Por letras distintas, caracteres distintos, pero cuando utilizamos vocales tétar, las vocales desaparecen y se sustituyen por estos signos diacríticos, por estos simbolitos que ponemos encima de las consonantes. En este taller vamos a utilizar solamente vocales tétar porque me parecen como más características, ¿no? de la escritura Tengwar, ¿sí? Como más resultonas. De todas formas, al final de la charla veremos un ejemplo de uso en vocales plenas, que es mucho más sencillo de utilizar. Lo que tiene más dificultades las vocales tétar, por eso las utilizamos aquí. Si utilizamos vocales tétar, ¿vale? Las vocales se representan con estos simbolitos de aquí. La A se representan con 3 puntitos, la E pues con lo que sería nuestra tilde, la I con ese puntito, la O con un gancho cerrado hacia arriba, la U con un gancho cerrado hacia el otro lado y la Y con ese arco anguloso doble. Las distinciones entre ortografía y pronunciación se recogen en esta tabla, pero en realidad son todas bastante evidentes, ¿vale? La H, por ejemplo, según la ortografía la escribimos, según la pronunciación no. Esta tabla no la tenéis en el material, pero como digo, es bastante intuitivo, por eso no la he puesto. Como digo, la H, según la ortografía la escribimos, según la pronunciación no. La B y la V, pues según la ortografía las distinguimos, según la pronunciación no las distinguimos. La I latina y griega, pues lo mismo, según la ortografía las distinguimos, según la ortografía las distinguimos, según la pronunciación no las distinguimos. La X de México, pues según la ortografía escribimos la Tengwar correspondiente a la letra X y según la pronunciación, pues en México suena como una J. Xilófono, pues lo mismo, ¿no? Según la pronunciación lo escribiríamos como una S. Psicólogo, pues esa P, según la ortografía la podemos escribir, según la pronunciación no hace falta escribirlo. La W, lo mismo, según la pronunciación, pues lo podemos escribir como Wagner o como waterpolo, ¿no? GU. Y la R tiene un poquito más de miga y hay 3 opciones. Según la ortografía, utilizamos la Tengwar ore, que es la primera que tenéis ahí,
cuando aparece una sola R, ¿vale? Por ejemplo, al principio de palabra, que siempre aparece una R, pues escribiríamos ore, que es el primero, la primera tengua, según la ortografía. Y cuando aparecen dos, escribiríamos romen, que es la otra. Según la pronunciación, ya no distinguimos entre una R y dos Rs, sino que distinguimos entre R suave y R fuerte. Cuando la palabra la pronunciamos con R fuerte, escribimos romen. Cuando la pronunciamos con R suave, escribimos ore. Y luego hay un estilo adicional, ¿vale? Que he llamado, me he tomado la libertad de llamarlo Tolkien Style porque pues, Tolkien lo utilizaba, que utilizaba ore después de vocal, romen antes de vocal. ¿Y qué pasa entre vocales? Pues que en realidad los dos criterios anteriores coinciden. Entre vocales, en castellano, cuando aparecen dos Rs es sonido fuerte y viceversa. Y cuando aparece una R es sonido débil y viceversa. Con lo cual, cualquiera de los dos criterios es válido y es el que utilizamos también aquí. Hay dos grupos de letras que no cambian y que siempre se utilizan en el modo fonético. El primero es el grupo CKQZ, que se escribe según la pronunciación. Por ejemplo, queso, kilo y casa, pues siempre empiezan por esta tengua, que se llama quese. Y luego el grupo GUJ también, ¿no? Por ejemplo, gente y joven, pues empiezan también por la misma tengua. ¿Vale? Es decir, estos dos grupos, el grupo CKQZ y el grupo GQJ, no atienden a distinción entre pronunciación y ortografía, siempre pronunciación. Bueno, pues ya podemos empezar a escribir, ¿vale? Y lo hacemos con las sílabas más comunes en castellano, que son las sílabas formadas por consonante y vocal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues súper sencillo. Cogemos la tengua correspondiente a la consonante, ¿vale? Y encima de esa tengua, encima de esa letra, encima de esa consonante, colocamos el signo diacrítico correspondiente a la vocal. De tal manera que do es lo que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? La tengua correspondiente a la D, ando, y encima el signo diacrítico de la O. Re lo mismo, aquí estaría re escrito según el modo fonético, ¿vale? Con romen. Y encima el signo diacrítico correspondiente a la E, esa tilde hacia la derecha. Lo mismo con mi. Este es un poco el caso general, ¿no? Cuando tenemos una consonante y una vocal, lo que hacemos es colocar la vocal como signo diacrítico encima de la consonante. Cuando las vocales son acentuadas, no hacemos eso, sino que la colocamos a la derecha inmediatamente después y la colocamos sobre un palito que se llama portador, que en este caso es largo. Es como una especie como de J, nuestra J, ¿no? Portador largo. En castellano, como digo, esto se utiliza para el acento. Por ejemplo, en inglés, que no tienen acentos, utilizan este portador largo para vocales largas, para distinguir entre vocales largas y vocales cortas. Siguiente, cuando tenemos vocales que no se pueden escribir sobre una consonante porque no tienen una consonante, lo que hacemos es escribirlas, ese signo diacrítico, sobre un portador corto. Esto puede pasar cuando las palabras empiezan por vocal o cuando tenemos, pues como en este caso, un hiato. ¿Sí? Poema, pues aquí vemos en la primera parte de la palabra tenemos la sílaba po, pero luego la E no podemos escribirla encima de la P, ¿no? Porque ya tenemos la O. Entonces lo que hacemos es escribirla el signo diacrítico sobre un portador corto. Y luego tendríamos el ma. Y luego la S varía, esto es opcional en realidad, pero bueno, yo creo que se utiliza bastante. Varía según si se acompaña o no de vocal. Aquí en el material que os he dado yo veis que tenéis dos símbolos para la S y es por eso. Cuando se escribe un signo diacrítico encima, la colocamos el gancho hacia abajo, vamos a llamarlo así. Y cuando no, lo colocamos con el gancho hacia arriba, ¿vale? Silme o silmenunkerna, creo que se llama. Y luego tendríamos la sílaba to. Pues hasta aquí el modo básico.
Esto es lo que yo les explico a los adolescentes y esto es lo necesario para escribir cualquier cosa. Si me habéis seguido hasta aquí, fenomenal, podéis escribir cualquier cosa. Pero a partir de aquí vamos a explicar algunas abreviaturas que en realidad son abreviaturas opcionales. Pero si os encontráis con algún texto y queréis traducirlo, transcribirlo, ¿vale? Pues a lo mejor las necesitáis. Primera abreviatura, que como digo, son opcionales. Nasal más oclusiva. Cuando tenemos una consonante nasal y una consonante oclusiva, ¿vale? Que son todas esas opciones. Aquí veis que la Ch, por ejemplo, también se vuelve a considerar como oclusiva. Lo que hacemos es transcribir la nasal con una línea horizontal que está justo encima de la oclusiva. Las oclusivas, recuerdo que son las que tienen el tallo hacia abajo, con lo cual estéticamente quedan muy bien. Tallo hacia abajo y encima la línea horizontal. Por ejemplo, aquí tenéis manto. Tenéis primero la sílaba ma y luego tenéis la lengua correspondiente a la T y encima el signo diacrítico de la O. Entonces sería como mato, pero como tenéis esa línea horizontal, eso indica que antes de la T hay una nasal. En castellano no hay equivocación entre si viene N y si viene M, porque la oclusiva ya lo marca. En este caso, si viene T, si la oclusiva es T, no podemos escribir M, ¿no? Siempre vendría N. Entonces, manto. Aquí tendríamos ámbar, tendríamos la tilde en la A con su portador largo, luego tendríamos la B. La B, que como lleva una línea horizontal, es precedida de nasal. En este caso, ámbar y luego ore, que representa la R suave, ámbar. Pasamos a los diptongos y empezamos por los crecientes. Un diptongo es dos vocales que se corresponden con la misma sílaba. Si son crecientes, siempre empiezan por I o por U. En el caso de que empiecen por I, representamos la I con 2 puntos debajo de la consonante. En este caso tenemos la lengua correspondiente a la B. Para escribir bien, la lengua correspondiente a la B. Encima tendríamos el signo diacrítico de la E, pero como tenemos 2 puntos debajo, sería B-I-E-N. ¿Sí? Bien. En el caso de la U, lo que hacemos es escribir una virgulilla, que es como el símbolo este de la ñ, pero invertida. ¿Por qué es invertida? Porque normalmente para la ñ la virgulilla la empezamos escribiendo así hacia arriba. Pues en este caso es un poco al revés, ¿no? La empezamos escribiendo así un poco hacia abajo. Por eso se dice invertida. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos fuego, ¿no? Pues tendríamos la lengua correspondiente a la F, esa virgulilla que me dice que va a haber un diptongo que empieza por U, el signo diacrítico, la teta, correspondiente a la E, fue, y luego la sílaba O. Diptongos decrecientes son los que acaban en I o en U. Lo que hacemos es añadir 2 tenguar distintas. Estas tenguar, por ejemplo, luego en el modo con vocales plenas cambian de significado. Por eso no he querido introducir ese modo de ninguna manera, ¿vale? Para no generar confusión. Aquí vamos a utilizar estas dos tenguar en el modo que aparecen aquí, ¿vale? Para utilizarlas en diptongos decrecientes. En el primer caso representan la letra I, en el segundo caso representan la letra U. Cuidado porque aquí la forma de escribir cambia ligeramente. La forma de leer, lo diré, la forma de leer cambia ligeramente. En lugar de leer de abajo arriba, como estamos haciendo hasta ahora, en el caso del diptongo lo leemos de arriba abajo, ¿vale? Tenemos la lengua correspondiente a la B, luego leemos el signo diacrítico que tenemos arriba, la A. Como digo, esta nueva lengua representa la I, va ahí, y luego ya la siguiente sílaba normal, ¿vale? Bai, la. Y con la U, pues lo mismo, pero con el otro carácter. Aquí tendríamos sauce, por ejemplo, pues eso, tendríamos esa tilde que representa la S, y luego tendríamos la A con los 3 puntitos, la lengua redondita que representa la U, ¿vale? Sau, y luego la sílaba C. ¿Vale? Sauce. Los triptongos, y estamos casi terminando.
Lo que hacemos es escribir la primera vocal, que siempre va a ser I o U, como la primera de un diptongo creciente, es decir, o dos puntitos o la vírgula invertida, y las otras dos como un diptongo decreciente, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos miau, pues esos dos puntitos representan la I y luego tendríamos el diptongo decreciente au, como hemos visto antes. Buey, lo mismo. La Y en este caso siempre se pronunciaría de acuerdo a la pronunciación, ¿vale? O sea que no hay distinción entre esta Y y la I latina en el caso de diptongos decrecientes. Lo mismo, ¿no? Esa vírgula nos va a indicar que hay una U y luego tendríamos el diptongo decreciente, en este caso EI. BU, EI. Penúltima cosa, terminación en S. Cuando una palabra acaba en S, ¿vale? La S no se pone, sino que se transcribe como un gancho unido a la última tengua. Por ejemplo, aquí tenemos enanos. Bueno, pues ya podéis empezar a leer alguna cosilla, ¿no? Por ejemplo, enanos ya es bastante sencillo de leer, ¿no? Tendríamos la E, la N, la A arriba de la N después, la O encima de la segunda N, y luego ese gancho que representa, como digo, que la palabra acaba en S. Y lo mismo con llaves. En este caso estaría escrito llaves con el criterio ortográfico, ¿vale? Con la L y con la V. Y por último, otras dos opciones para vocales acentuadas. Yo esto no os lo recomiendo que lo escribáis, pero bueno, si en algún momento os encontráis con esto, simplemente que sepáis qué significa y ya está. Primero tenemos el modo sin abreviar, que es el que os he explicado antes, que es el uso del portador largo, pero también se pueden escribir tildes de dos maneras más. Primero, con la duplicación del signo diacrítico, de la teta. Esto solo es válido para las es, las os y las us, no válido para las is y las as. Eso, si duplicamos el signo diacrítico, significa que tenemos una tilde. Y lo mismo si ponemos una barra vertical en la parte inferior a la consonante. Eso significa lo mismo, que la vocal que tenemos arriba va a ir acentuada. Aquí, por ejemplo, tenéis las palabras tú en la primera fila y la palabra más. Con la palabra tú se puede escribir, como digo, eso, con portador largo, duplicando el signo diacrítico o poniendo una rayita vertical. Y la palabra más, lo mismo. Se puede escribir con el portador largo, no se puede escribir duplicando, porque en ese caso la tilde está en la A, y sí que se puede escribir con una barra vertical debajo de la N. Y terminamos viendo un ejemplo, simplemente a modo ilustrativo, de cómo funcionaría el modo de vocales plenas. En este caso he cogido un ejemplo que para nosotros es cercano e importante, que es las puertas de Moria, emblema y símbolo de nuestro esmial, que no están escritas en castellano, ¿vale? Hasta ahora he hablado de castellano, este ejemplo lo he cogido de un ejemplo que no está escrito en castellano. Es un texto escrito en Sindarin, ¿vale? Utilizando, como digo, las Tengwar con vocales plenas. Aquí, como se ve, algunos de los caracteres ya sabéis identificarlos, ¿vale? Todo lo que corresponden con consonantes, creo que sabríais ya identificarlo. Lo que pasa es que tenemos algunos elementos, ¿vale? Que se corresponden con las vocales. Aquí no tenemos signos diacríticos, salvo en contadas excepciones, que se corresponden, pues eso, con abreviaturas. Pero en general, ¿no? Veis que no tenemos signos diacríticos. El texto que pone aquí, si tenéis curiosidad, es el siguiente. Y por si sabéis, empezáis ya a reconocer patrones. Dice, en Indurin Aran Moria, Pedo Melon Amino. In Narvi, Heinekant, Kelebrin Boloregion, Teizan y Thiuhin. Que viene a representar algo así como las puertas de Durin, señor de Moria, el famoso habla amigo y entra, y luego dice algo así como yo Narvi las fabriqué, o algo así, y que Celebrimbor de Eregion talló esta inscripción, algo así.
No sé, por ejemplo, se reconocen las tenguar correspondientes a las Ls, que son muy características, ¿vale? Que se doblan en el mellon. Esa palabra que tenéis ahí sería mellon, con esa doble L, simplemente porque os situéis un poquito. Si le echáis un poco de paciencia, es bastante sencillo identificar a qué sonido corresponde cada tengua. Algunas de ellas sí que se corresponden con las que hemos visto en castellano, pero otras, como digo, no. Por ejemplo, arriba, en las dos tenguar que tenemos en grande, serían las iniciales de Celebrimbor y de Narvi, de las dos personas que hicieron estas puertas. Y como veis, para Narvi, para la N de Narvi, se utiliza ore, que nosotros en castellano lo utilizamos para la R suave, ¿vale? Simplemente por señalar que hay diferencias, ¿vale? Sin embargo, la tengua que tenéis abajo, ¿sí? Que es ando, es la que nosotros también utilizamos para la D. En ese caso representa a Durin. Entonces, en ese caso sí que se correspondería con lo que hemos visto, ¿vale? La D de Durin en castellano también representa una D. ¿Sabéis ahora o tenéis más herramientas para leer lo que pone aquí? Estoy seguro de que sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dos cosas. Primero, sí. Creo que ya me oiréis. Vamos a abrir un breve turno de preguntas para la gente que nos está viendo online, ¿vale? Y los que estéis aquí, y después ya terminaremos la emisión y continuamos con el taller. Y al final del taller haremos el sorteo del libro de Ediciones Minotauro, ¿vale? Así que proceded a vuestras preguntas. Yo tengo una pregunta. Espera, que voy a hacer una cosa. Espera, que lo quito. Un momento. Pensando. Y dale. Ay, perdón. Que digo que pensando en una frase que a mí me gustaría traducir, me he encontrado con la situación de que es una pregunta, acabaría con interrogación, empezaría con interrogación en castellano. Tenemos, lo diré, signo para marcar que es una pregunta. Tenemos. En la web del Ambenor, esta web que creó la Comisión de Lenguas, están los signos de puntuación que se utilizan habitualmente. Dicen que para utilizar el alfabeto tenguar se utilizan pocos signos de puntuación, pero aparecen ahí los habituales, digamos, coma, el punto, la exclamación, la interrogación. Luego te digo cómo buscarlos. Para los que estáis online, si ponéis Lambenor, Tenguar, signos de puntuación, os aparecerá rápidamente. Preguntan por Twitch si existe la ñ. Existe la ñ, sí. Sí. No la he puesto en la... Es que claro, ellos no tienen el material didáctico. En la presentación. Si no la he puesto en la presentación, pues se me habrá calado. Yo creo que la habré puesto. En el material que tenemos aquí está. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Voy. Momento que tengo que ir corriendo por toda la sala. No me veis, pero estoy corriendo. Como ejemplo, en las puertas de Moria, había un par de Ns que se duplicaban en la transcripción latina, en Nenin y en Minno, pero luego en el Tenguar no está duplicada la N. Eso es porque está escrito más sonoramente o porque es falta de ortografía y hay que bajarles un punto negativo. Hay diferencias en... Voy. Madre mía, voy a hacer un montón de deporte esta tarde. No me sé mojar en ese tema. No sé si es porque porque han seguido un modo fonético estricto o porque está escrito en Sindarin y sigue otras normas. No sé decirte. Yo sí que recuerdo de mis años en los que sabía un poco de esto, ahora ya se me ha olvidado. Hay diferencias entre el Sindarin y el Quenya en cuanto a grafía, bastante. O sea que igual es algo de eso. Por ahí hay otra pregunta, voy.
¿cómo se sabe cuando se pone una vocal encima, cómo se sabe si va detrás o delante de la palabra? O sea, ¿lo has entendido? Has puesto la palabra ámbar. ¿Cómo sabemos que se dice am y no ma? ¿No? Creo. O sea, siempre hay que leer de abajo arriba, de la consonante a la vocal que está arriba. Si aparece delante, es que va adelante. ¿Vale? Eso es, el signo diacrítico está encima, va después. Eso, salvo en los diptongos decrecientes, que es el único en el que se lee, el diptongo decreciente se lee de arriba abajo, es el único caso. En el resto de casos, en castellano, repito, en Sindarin, por ejemplo, cambia. Y eso es debido a que, por ejemplo, en castellano o en cuenya hay muchas palabras que acaban en vocal. Y en Sindarin es al revés. Hay muchas palabras que acaban en consonante, entonces la forma de escribir está pensada para... Sí. Tolkien lo tenía todo muy pensado. Hola. Tenía 2 preguntas sobre la letra S. Veo que hay 2 alternativas. ¿Hay algún criterio para poner una u otra? Vale. Sí, la letra S, si tiene signo diacrítico encima, se pone la segunda opción, la que está como más, la que tiene el redondeado, Siman Silme y Silme Sunkerna, si no recuerdo mal. Pero bueno, la que tiene la parte redondeada arriba se pone cuando tiene signo diacrítico arriba y la otra se pone cuando no. Y ya está. Voy. Luego... También sobre la S, la explicación que has dado antes de las palabras terminadas en S, que se pone el signo de otra manera completamente diferente, en el ejemplo que has puesto de más, no surgía así, sino que ponía la S tal como viene en esto. ¿Tiene alguna...? No, como digo, son abreviaturas opcionales. Entonces, pues en ese caso concreto no lo he puesto para que os centréis en la parte que estaba tratando de explicar en ese momento. Sí. Sí. Las abreviaturas, como digo, son... O sea, el modo básico son las 4 cosas que hemos visto al principio y luego todo lo que tiene que ver con eso. Nasal más oclusiva, diptongos, triptongos y las opciones que he puesto de tildes y el gancho este de la S al final son cosas opcionales, son abreviaturas opcionales. Sí. ¿Más preguntas? Ya tengo la frase. Vale. Ya tenemos un alumno de sobresaliente, ¿vale? Bueno, perdón, es que te ignoro, solo le hago caso a tu hijo. Si hay una vocal duplicada, como en algún nombre propio que se me pueda ocurrir, ¿cómo se escribe eso? Si hay 2 as. Pero sobre... O sea, Esto hay que comprar micrófonos, señor tesorero. Veremos el caso concreto, pero yo la pondría 2 veces. En castellano, lo que he encontrado yo no tiene ninguna abreviatura concreta para poner vocales duplicadas. Entonces yo la pondría 2 veces. Sí. ¿Ya estamos? Sí, ¿no? Vale. Pues nos vamos a despedir de nuestros compañeros. No sé si nos oís bien, yo creo que sí. Nos vamos a despedir de nuestros compañeros de Twitch, que los tenemos ahí arriba. Sulión, vamos a saludarles ahí arriba. Muchísimas gracias a todo el público que habéis asistido al otro lado de la pantalla. Nos quedamos con nuestro público zaragozano que tenemos aquí y vamos a aprender a escribir nuestros nombres por lo menos, ¿no? Eso es. Vale, pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana otra vez a las 7 aquí en directo en Twitch. Perdón, mañana es a las 6 para conocer a la comisión de juegos, a las 6 en directo en Twitch y os esperamos en el Centro Cívico Salvador Allende también mañana a la vez, claro, porque si no, no lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias a todos por venir. Adiós.